¿Alguna vez has sentido que, incluso en silencio, alguien te estaba desarmando por dentro? ¿Has notado que, a veces, la mirada más serena es la que carga la hoja más afilada? ¿Y si te dijera que el verdadero poder no está en reaccionar, sino en volverse inalcanzable? Los hombres deben ser acariciados o aniquilados, escribió Maquiavelo. Una frase brutal, pero que esconde una verdad desconcertante. En el juego de la mente no hay punto medio, o gobiernas tu presencia, o serás manipulado por la presencia de los demás. Vivimos en una época en la que todos están desesperados por responder rápido, corregir, justificarse, mostrarse fuerte. Pero la prisa por reaccionar es exactamente donde habita la debilidad, porque quien reacciona primero, lo revela todo. En este video no vamos a hablar de cómo ganar una discusión, ni de cómo callar a los haters o demostrar tu valor. Vamos mucho más allá de eso. Vamos a explorar las armas mentales más oscuras y eficaces de la psicología maquiavélica, aquellas que desestabilizan al enemigo sin alzar la voz, que convierten el silencio en estrategia y la espera en poder. Si ya te has dado cuenta de que hay personas que quieren acceso a tu mente, no para destruirte, sino para conducirte, entonces tal vez sea hora de cerrar esa puerta, de aprender lo que nadie te enseñó, cómo volverte inalcanzable, cómo ser un territorio que nadie invade, y al final no solo serás más fuerte, serás invisible, indescifrable, intocable. Si estás listo, respira hondo, porque este viaje empieza ahora, y no va a inspirarte, va a blindarte. Muchas veces imaginamos que nuestros enemigos son aquellos que nos atacan directamente, con palabras duras, gestos agresivos o declaraciones abiertas de confrontación. Pero los verdaderos enemigos rara vez actúan así. No llegan con furia, sino con calma. No te enfrentan, te estudian, observan tus hábitos, tu forma de reaccionar, los momentos en los que te justificas o te exaltas, y a partir de eso, construyen una estrategia. Según Maquiavelo, el poder más peligroso es el que se mueve en silencio. El enemigo más eficiente no quiere pelear contigo, quiere conducirte, y para eso necesita acceso a tus emociones, a tus miedos, a tus puntos frágiles. Cuanto más te explicas, más munición ofreces. Cuanto más reaccionas de forma impulsiva, más predecible te vuelves. Y la previsibilidad, en este juego, es una debilidad grave. Es muy común creer que reaccionar es una forma de demostrar fuerza, pero en la práctica, la reacción constante es una señal clara de vulnerabilidad. Significa que tu comportamiento está siendo guiado por estímulos externos, no por decisiones internas. Eso te coloca dentro del ritmo del otro. Quien define el ritmo, define el juego. Y en este juego psicológico, quien se mueve primero casi siempre entrega el control. El enemigo inteligente no quiere derribarte con un solo golpe. Quiere saber dónde presionar para obtener el efecto deseado. A veces provoca solo para ver cómo respondes. Una pequeña insinuación, un retraso, un silencio. Y tú te apresuras a responder, corriges, explicas, intentas posicionarte, sin darte cuenta de que estás revelando exactamente lo que él quería descubrir. Maquiavelo decía que los hombres están más inclinados a obedecer sus necesidades inmediatas que a reflexionar sobre sus acciones. Y eso es lo que el enemigo explota, tus urgencias emocionales, el deseo de ser comprendido, de ser respetado, de corregir injusticias. Todo eso puede ser usado en tu contra, siempre que sea visible. Y es precisamente por eso que la primera gran estrategia es volverse difícil de leer. Cuando te vuelves ilegible, dejas de ser un blanco fácil. Si tus reacciones no siguen un patrón claro, si no te apresuras a responder ni te justificas ante cada provocación, el enemigo pierde referencia. Y sin referencia, empieza a cometer errores. La incertidumbre genera incomodidad, y la incomodidad conduce a la exposición. En este punto, es importante entender que no se trata de ignorarlo todo, ni de volverse indiferente al mundo. La clave está en discernir qué merece una respuesta y qué es solo un intento de manipulación. Cuando eliges el silencio estratégico, no te estás omitiendo, te estás protegiendo. Estás diciendo, sin palabras, que tus emociones no están disponibles para ser manipuladas. Las personas emocionalmente demasiado accesibles se vuelven previsibles, y la previsibilidad, desde la mirada maquiavélica, es el inicio de la sumisión. El secreto está en la ambigüedad controlada. No necesitas ser misterioso por capricho, sino por estrategia. Lo que no puede ser interpretado, no puede ser dominado. Por eso,
El primer paso para ganar este juego invisible es dejar de jugar en el terreno del otro. No respondas a toda provocación. No te apresures a justificarte. No te sientas obligado a corregir cada distorsión sobre quién eres. Cuanto más intentas que te entiendan, más poder le das al otro sobre tu narrativa. El control no está en ganar discusiones, sino en no entrar en ellas cuando son trampas. El poder está en decidir cuándo y cómo respondes, y sobre todo, cuándo no responder. Maquiavelo nos recuerda que la verdadera autoridad proviene de quienes no se explican todo el tiempo, y eso no es arrogancia, es dominio, es madurez emocional, es una fuerza silenciosa. Ahora dime algo, ¿alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo, que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua, y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si por primera vez tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe una diferencia fundamental entre esconderse y ser inaccesible. Quien se esconde, tiene miedo. Quien es inaccesible, tiene dominio. Y es ese dominio lo que la mayoría de las personas aún no comprende. Ser inaccesible no significa aislarse emocionalmente, cerrarse al mundo o fingir indiferencia. Significa sobre todo no entregar el control de tu mente a cualquiera. Es elegir, de manera consciente, quién tiene acceso a tus reacciones, a tus pensamientos y a tu tiempo. Vivimos en una era de exposición constante. La gente se explica de más, opina de más, reacciona a todo. Esa disponibilidad emocional, tan valorada en las redes sociales, es un festín para cualquier enemigo inteligente, porque cuanto más te expones, más fácil es manipularte. Cuanto más reaccionas, más predecible te vuelves, y la previsibilidad, como ya vimos, es una invitación al control. Maquiavelo, aunque muchas veces malinterpretado, sabía que el poder más estable es aquel que no se muestra con facilidad. El príncipe que revela sus intenciones todo el tiempo, que quiere ser comprendido a cualquier costo, se vuelve rehén de la aprobación ajena, se vuelve vulnerable porque depende de la validación externa para mantener su autoridad. Ser inaccesible es romper con esa dependencia, es estar presente, pero no disponible. Es entender que no toda provocación merece respuesta, ni toda pregunta merece una explicación, y esa postura incómoda porque rompe el ciclo de control que muchos intentan imponer. El manipulador necesita retroalimentación, necesita saber que está causando algún efecto. Cuando no reaccionas, pierdes el piso. Cuando no explicas, pierdes el control de la narrativa. La inaccesibilidad psicológica funciona como un escudo invisible, bloquea los intentos de manipulación, simplemente porque no ofrece material con el cual el otro pueda trabajar. No dices lo que piensas, no muestran dónde duele, no entregas aquello que el otro espera obtener. Y eso lo cambia todo. Quien es inaccesible se vuelve impredecible. Quien es impredecible no puede ser controlado. Y quien no puede ser controlado, inevitablemente, es respetado. No porque imponga miedo, sino porque impone límites. La verdadera autoridad nace del autocontrol. Si no eres capaz de contener el impulso de justificarte todo el tiempo, de responder a todo, de querer ser comprendido por todos, serás arrastrado constantemente a conflictos inútiles. Y lo peor, sentirás que estás perdiendo energía sin saber por qué. Ser inaccesible es conservar tu energía mental, es filtrar tus conexiones, es proteger tu claridad emocional. No es frialdad, es inteligencia, no es orgullo, es disciplina, no es desprecio, es estrategia. El mundo no necesita saberlo todo sobre ti. De hecho, cuanto menos sepa, mejor. Aquellos que insisten en invadir tus límites se van a frustrar, y en esa frustración se rebelan, porque el enemigo, frente al silencio, muchas veces muestra quién es en realidad.
Maquiavelo nos advertía sobre la importancia de mantener las apariencias bajo control y de no revelar por completo nuestros sentimientos o intenciones, no por malicia, sino por protección. Porque el verdadero poder no está en demostrar todo lo que sentimos, sino en controlar lo que dejamos ver. Ser inaccesible es un arte, y como todo arte, exige práctica, paciencia y conciencia. Pero una vez dominado, se convierte en una de las armas más eficaces de la mente humana. Hay algo profundamente incómodo en el silencio. En un mundo donde cada segundo está saturado de estímulos, detenerse y permanecer en silencio parece, para muchos, insoportable. Pero es justamente en ese espacio de silencio donde nace uno de los instrumentos más poderosos del dominio psicológico. Maquiavelo comprendía que el silencio no es solo ausencia de sonido, es una presencia densa, cargada de significados ocultos. Cuando guardas silencio, obligas al otro a mirarse hacia adentro, y no todo el mundo está preparado para enfrentar lo que encuentra ahí. La mayoría de las personas está acostumbrada a controlar las situaciones mediante la palabra. Hablan para explicar, justificar, defenderse o influir. Pero cuando eliges el silencio, rompes esa lógica. Le quitas al otro la previsibilidad y la comodidad de una respuesta. Eso genera ansiedad, y de la ansiedad nace el miedo. El silencio entonces comienza a funcionar como un espejo. No muestra lo que tú piensas, muestra lo que el otro teme. Y ese reflejo interno suele ser mucho más perturbador que cualquier ataque verbal. Del mismo modo, el tiempo también cumple un papel fundamental en este juego. Quien domina el tiempo, domina la narrativa. Quien impone el ritmo, impone la estructura de la relación. Los manipuladores, por ejemplo, suelen apoyarse en la urgencia. Quieren decisiones rápidas, reacciones impulsivas, respuestas inmediatas, porque cuando te apresuras, piensas menos, y cuando piensas menos, entregas más. Pero cuando rompes ese ciclo, cuando te niegas a actuar con prisa, cuando alargas el tiempo antes de responder, el control cambia de manos, haces que el otro espere, y en la espera empieza a exponerse. La mente humana no maneja bien las incertidumbres prolongadas, empieza a proyectar, a imaginar, a crear explicaciones, y mientras más tiempo pasa, más la imaginación se transforma en tensión. Esa tensión puede llevar a errores, el otro avanza de más, interpreta mal, revela intenciones que antes estaban ocultas. Todo esto sucede porque te negaste a seguir el ritmo que él esperaba. Maquiavelo sabía que el tiempo y el silencio no son solo herramientas, son armas, armas sutiles, pero devastadoras, porque no atacan de forma directa, dejan que el otro se desestabilice por sí solo. La gran clave aquí es entender que no toda ausencia es debilidad. Muy al contrario, la ausencia calculada genera duda, y la duda, cuando se conduce bien, vale más que 1000 argumentos. Por lo tanto, si deseas protegerte, y más aún, posicionarte de manera superior en el terreno psicológico, aprende a dominar el tiempo y a usar el silencio como escudo. Tarda en responder. Observa más de lo que hablas. Niega al otro la comodidad de la previsibilidad. Porque cuando haces esto, el juego cambia. Dejas de ser reactivo y te conviertes en el punto fijo alrededor del cual los demás se mueven. Vivimos en un mundo donde la velocidad de la respuesta se confunde con fortaleza. Responder rápido, justificarse al instante, rebatir críticas en el mismo segundo, todo eso se ve como sinónimo de seguridad. Pero Maquiavelo tendría una visión distinta. Cuanto más alguien siente la necesidad de reaccionar de inmediato, más revela que está siendo controlado. La verdad es que reaccionar no es sinónimo de fuerza. Muchas veces es el reflejo directo de la inseguridad. Quien reacciona por impulso solo intenta recuperar el control que ya perdió, porque, en términos estratégicos, la reacción siempre es una respuesta al movimiento de otra persona. Por lo tanto, quien reacciona está actuando dentro de la estructura del otro. Está jugando un juego que no eligió, con reglas que no creó. Y cuando eso se vuelve un patrón, reaccionar todo el tiempo, explicarse siempre, responder a cada crítica, pasas a vivir en un desequilibrio constante. Tu mente deja de ser un centro de mando y se convierte en un campo de defensa. Ya no estás guiando tu vida, solo estás apagando incendios emocionales. Maquiavelo entendía que el poder no está en moverse rápido, sino en elegir cuándo moverse. La diferencia entre quien lidera y quien es liderado, en ese sentido, es simple. El líder actúa por intención, el otro reacciona por impulso.
Y muchas veces, el simple hecho de no reaccionar ya es una victoria. Piensa en los conflictos más recientes de tu vida. ¿Cuántos de ellos realmente necesitaban una respuesta inmediata? ¿Cuántos no se habrían resuelto solos si simplemente hubieras mantenido el silencio? La mayoría de las discusiones se sostienen solo porque alguien insiste en seguir respondiendo. Quien guarda silencio, desarma. Quien observa, comprende. Quien espera, ve más lejos. No reaccionar no significa ser pasivo, significa ser selectivo. No estás huyendo del conflicto, estás decidiendo si merece tu energía, y la mayoría de las veces no la merece. Lo que mucha gente no percibe es que el verdadero control emocional no se muestra en grandes gestos, sino en la negativa consciente a entrar en ciertos juegos. Te das cuenta de que no necesitas justificarte ante alguien que ya decidió interpretarse mal. Entiendes que no tienes que corregir todas las distorsiones, porque el otro no quiere comprender, quiere controlar tu reacción. Y cuando te niegas a reaccionar, algo empieza a suceder del otro lado. El otro se frustra. Esperaba conducirte con una provocación, una crítica, un gesto, pero tú no entregaste nada, y sin respuesta, él se revela. Muchas veces, la ausencia de reacción es más reveladora que 1000 palabras. El silencio obliga al otro a mostrar sus verdaderas intenciones. Insiste, repite, se exalta, hasta darse cuenta de que está solo en el juego que quería jugar contigo. Y en ese momento, la balanza se inclina. Tú no necesitaste ganar. La otra parte perdió por sí sola. Esta es la victoria silenciosa de quien no reacciona. No es dramática, no es ruidosa, no se celebra en público, pero por dentro lo reorganiza todo. Te sientes más ligero, más en control, más lúcido. La mente que no necesita defenderse a cada momento es una mente libre, y la libertad mental es la forma más poderosa de autonomía que alguien puede conquistar. Maquiavelo decía que el príncipe prudente debe preferir ser temido a ser amado si no puede ser ambos. Pero ese temor, en el contexto psicológico, no proviene del miedo físico, proviene de la imprevisibilidad, del hecho de que no puedes ser manipulado, no puedes ser presionado emocionalmente, no puedes ser provocado para reaccionar. Esa postura genera respeto, y más aún, protege tu energía, porque cada reacción innecesaria es una entrega, de tiempo, de enfoque, de poder. Y cuando no entregas, preservas, y quien preserva, construye fuerza. Por lo tanto, a partir de ahora, frente a la provocación, la crítica velada, el intento de control emocional, pregúntate a ti mismo, ¿esta situación merece una respuesta o un silencio? Si eliges el silencio, no será cobardía, será sabiduría, será estrategia, será dominio y, sobre todo, será victoria. La victoria de quien no necesita vencer para estar por encima. La victoria de quien ya entendió que el verdadero poder está en no ser conducido. A lo largo de este recorrido seguramente notaste que el verdadero poder no está en los gestos grandilocuentes, ni en las respuestas afiladas, y mucho menos en la urgencia de ganar discusiones. El poder real está en quien elige no reaccionar. Está en la disciplina de esperar, en la sabiduría de observar en silencio, y en el valor de no tener que demostrar nada. Maquiavelo, con toda su frialdad estratégica, no escribió para quien solo desea ser admirado, escribió para quien quiere comprender el juego humano detrás de las apariencias, y lo que nos muestra con brutal claridad es que los mayores enfrentamientos no se ganan con fuerza, sino con estructura interna. Quien es legible es manipulable, quien reacciona es guiado, quien explica demasiado lo entrega todo, pero aquel que observa, guarda silencio y se niega a jugar, se vuelve inalcanzable. Este guión no trata de volverte alguien frío, distante o inaccesible por orgullo. Se trata de adquirir madurez emocional, de entender que tu mente es un territorio sagrado que no puede ser invadido por cualquier provocación. Al aplicar estos principios, no solo te vas a proteger, te darás cuenta de algo aún mayor. Las personas empiezan a respetarte sin saber por qué. Te conviertes en referencia, porque quien se domina a sí mismo, domina el entorno. El mundo no necesita conocer tus límites, tus dolores, ni tus respuestas. No le debes nada a nadie en ese nivel, y cuanto menos accesible seas emocionalmente, más libre te vuelves. Al final, como decía Maquiavelo, el verdadero gobernante no es aquel que agrada a todos, sino aquel que permanece firme, incluso cuando todos quieren moverlo. Yo solía ser del tipo que reaccionaba a todo, cualquier comentario fuera de lugar,
cualquier silencio extraño, cualquier juicio mal disimulado. Era como si mi mente estuviera siempre en alerta, lista para responder, explicar, corregir. Hasta que un día, en medio de una conversación que no llevaba a ningún lado, me detuve. Literalmente me detuve, no porque me rindiera, sino porque por fin entendí. Eso no merecía una respuesta. En ese momento comprendí el poder de simplemente no reaccionar. El silencio no era debilidad, era fuerza, y el tiempo, mi aliado. Fue entonces cuando mi relación con el mundo empezó a cambiar. Dejé de explicarme ante quienes ya habían decidido interpretarse mal. Dejé de gastar energía intentando convencer a quien solo quería ganar. Y poco a poco, mi mente se convirtió en un lugar más tranquilo, más firme, más libre. Y antes de salir, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para entender cómo funciona este proceso que ha sacado a miles de personas del piloto automático y las ha ayudado a construir una vida más coherente con sus valores y con la persona que realmente quieren ser. Si este video te ayudó a ver esto también, o al menos te hizo pensar de otra manera, te agradezco de verdad por haberte quedado hasta aquí, sinceramente. Este canal existe gracias a personas como tú, que no buscan respuestas fáciles, sino reflexiones profundas. Ahora, si todavía no te has suscrito, debes saber que estás perdiendo la oportunidad de seguir esta conversación. Y mira, no voy a rogar. Además, sería raro que alguien tan estratégico como tú dependiera de un recordatorio, ¿no? Pero si quieres mantener este espacio vivo, dale clic a suscribirte, activa la campanita y dime en los comentarios: mi mente es mi territorio. Así sé que formas parte de este grupo que está aprendiendo a salir del juego, y no solo a ganarlo. Y sobre estos 2 videos que están aquí en la pantalla, uno te va a mostrar cómo desarmar al manipulador incluso antes de que actúe. El otro te va a confrontar con el enemigo más grande de todos, tú mismo. Pero no voy a decirte cuál es cuál. Elige con sabiduría o con curiosidad. Da igual. Ambos saben exactamente dónde encontrarte.